psicoacústicos y psicoacústicas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, pero bien interesante. De entrada les vamos a hacer la alusión a la pregunta: ¿se puede acabar con la pobreza? ¿Realmente se puede acabar? Y la respuesta es no y sí. Ahora van a ver por qué. Está bien interesante. Vamos a comenzar con lo siguiente. Si se fijan en esta pirámide, nos menciona pues cómo está la redistribución de la riqueza en este mundo. Este es del 2015. Vamos a buscar otras y rápidamente. Y bueno, vamos a poner las cosas en perspectiva bien sencilla. Como ven, la mayoría de las personas que viven en el planeta Tierra, aquí está, pues hay que decirlo, la mayoría de la población es pobre y solamente un pequeñísimo, pero muy pequeñísimo grupo de personas que son, pues vamos a ponerlo así, la minoría, es el 0.7%. Estos tienen más dinero que todos estos juntos, de los que están acá abajo. Es algo terrible. Miren, aquí está la mitad de la riqueza mundial, pertenece al 1% de la población. ¿Qué les puedo decir? Vamos a hacer un análisis histórico de por qué siempre ha sido así, siempre como está aquí, y cómo se ha engañado a la población para hacerla creer que de alguna otra forma algún día se puede acabar con la pobreza. Y se van a enterar de por qué no se puede acabar y por qué sí se pudiese acabar, ¿va? Bueno, miren, para empezar nos vamos a ir les voy a plantear así un relato. Vamos a Persia. ¿Por qué le pongo Persia? Quiero irnos a las antiguas civilizaciones con la idea de hacerles vamos a ponerles recorrido histórico de la humanidad. Se las voy a poner bien simple. La historia de los seres humanos y las seres humanas. Al principio, cuando éramos, según eso, recolectores, o que éramos nómadas, por decirlo así, pues realmente no existían ni pobres ni ricos, porque no había propiedad privada. Nadie poseía nada como tal, sino todos tomaban de la naturaleza lo que necesitaban y etcétera, ¿no? Vamos, que había una redistribución de los recursos y simplemente se tomaba lo que se necesitaba y hasta ahí. Luego vinieron los clanes, los pequeños grupos. Esto es bien importante porque se establecieron en algunas áreas, sobre todo para consumir frutos que vamos a ponerlo así, se desarrollaban solos, y cazar animales en determinadas temporadas. Regularmente se establecían en el invierno, otoño-invierno, en una zona, y se trasladaban y se movían en la época de primavera y verano. Esto aplica para todas las personas en aquellos tiempos, independientemente de si vivían por arriba del trópico de Cáncer, por arriba del trópico de Capricornio, o debajo, o en el Ecuador. La situación es bien sencilla. Cuando ocurre un evento muy interesante, donde se descubre, ¿verdad? Por ahí dicen que se descubre o lo inventa la agricultura, las mujeres, según los relatos históricos, pues empieza a haber un excedente de alimentos, etcétera, y por primera vez en la historia pues se puede asentar en algún lugar la población, se desarrolla, etcétera, y como ven que una persona puede sembrar, por ejemplo, la comida de toda la tribu, por decirlo así, pues entonces los demás se dedican a otras cosas y ya empieza de alguna manera a duplicarse la población. Otros empiezan a desarrollar pensamientos, etcétera, se empiezan a hacer técnicas, y en ese momento se crea la famosa división social del trabajo, que como ya no es necesario que todos se dediquen a sembrar, vamos a ponerlo así,
sino hay diferentes roles, pues por ahí unos listillos, que es donde quiero llegar para que vean que funciona igual ahora. Hace 20,000 años pues se les ocurrió, bueno, pues si los demás trabajan y cazan, siembran y cosechan los alimentos, pues yo puedo vivir a través de ellos, ¿no? Del trabajo de ellos, y yo me pongo a hacer lo que me gano. Bueno, es lo que viene siendo el primer vividor de la historia. Y de ahí surge, se inventa la política como tal y la religión. Esto es bien importante, la política y la religión, dos elementos constitutivos que, pues, vamos a ponerlo así, concentran poder y generan la facilidad para que las personas trabajaran para los demás. Entonces, pues ahora el político se inventa la religión con la idea de decir que él es seleccionado divino, vamos a ponerlo así, y que los dioses lo han elegido para orientarlos, guiarlos en la vida, etc. Todo eso surge obviamente porque les digo que empieza a haber tiempo que antes no había para pensar, como ya todos los días se dedicaban las personas a buscar su alimento, a sobrevivir. Entonces no había tiempo, era literalmente como los animales, ¿no? Hoy como y sobrevivo, mañana no como, pues no hay planes para futuro, no hay nada más que el día de hoy sobrevivir. La población pues no se reproducía de manera, bueno, se reproducían, vamos a ponerlo así, tenían 15, 20 hijos, pero no sobrevivían la mayoría, no por la misma dinámica de la vida, como pasa en la actualidad con los animales, vamos a ponerlo así. Cuando se da la división social del trabajo, que se crean las primeras asentamientos humanos, y esos listillos, que yo les llamo así para que lo entiendan un poquito más, que algunos eran jefes de tribus, otros pues simplemente por ahí les llegó el chispazo y dijeron, no, pues yo puedo vivir de los demás, ahora que ya no tengo que trabajar porque ya se puede sembrar los alimentos. Entonces de ahí surge toda esta dinámica de pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? Que las personas pues empiezan a trabajar, y sobre todo en la agricultura, en la alfarería, etcétera, en la casa, o igual en la parte de la domesticación de animales a través de la historia, y empiezan a crear pues cierta riqueza, vamos a ponerlo así, que tiene que ver con insumos muy básicos. Y obviamente esa parte de la cosecha, de la comida, se la entregan al rey, al político, al gobernante, al sacerdote, porque él es el que lo está organizando, ¿no? Y ese es su trabajo. Total, que ese listillo, pues nada más su trabajo es decir que hagan y controlarlos, etc. Y así en todas las partes de del planeta Tierra se fue desarrollando la civilización con esa estructura, donde unos poquitos medios listos, gandallas o como le quieran llamar, pues vieron esa oportunidad de explotar a los demás para vivir de los demás. Y voilà, así transcurrió toda la historia del mundo. Vamos a ver acá la parte del Imperio Romano, por ejemplo. Así que transcurrieron milenios y milenios. Igual ahora, al igual que hace 20,000 años, funciona el mundo. Lo mismo. Nada más que hay una gran diferencia. Antes existían estas personas, las voy a poner así, ¿no? Los reyes, los sacerdotes, los iluminados, los políticos, los gobernantes, lo que quieran poner de adjetivos. Ellos eran los que todo el mundo sabía que eran ricos, vamos a ponerlo así, que eran dueños hasta de la vida de las personas, porque por elección divina se les había encomendado esa situación. Eran dueños de los ejércitos y obviamente pues la parte de la alimentación, que
la población hacía el trabajo, se la redistribuían a ellos mismos, a sus sacerdotes y a la estructura militar, pues para asegurar la protección, primero de la protección y seguridad de esa casta, de esa familia, el orden, por si hay alguno que se quiera rebelar, y obviamente la protección a la misma población de ataques de otras, vamos a ponerlo así, tribus, civilizaciones, etcétera, de otros grupos. Total que así a través de la historia pues se daban las guerras por el poder, porque pues siempre ha funcionado así, desafortunadamente. Aquí lo estoy describiendo, obviamente ustedes se están imaginando, porque este canal es de espectro acústico. Igual pueden ver aquí las imágenes, pero no se distraigan, mejor imagínenselas. Imagínense un rey sentado, una reina sentada, diciendo órdenes, y una población trabajando. En aquellos tiempos, obviamente, todo el mundo sabía quiénes eran los ricos, que eran, vamos a ponerlo así, otra vez les digo, la clase gobernante, y regularmente los militares y los sacerdotes. Todos los demás que trabajaban ya sea en la agricultura o en la alfarería o en los oficios, pues vivían al día, vamos a ponerlo así, no poseían prácticamente nada, no existía la propiedad privada como tal, era dueño de todas las tierras y de todas las cosas y las personas, el rey y la reina, porque eran los elegidos, ¿no? De manera divina. Entonces pues así estaba la situación, igual que ahora. La riqueza pues se concentraba en muy pocas manos. Voy a poner otra vez la pirámide, la que nos establece esto. Es exactamente la misma situación de hace 100 años, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000, igualito. Esos que viven a través de los demás concentran la riqueza y se inventan diferentes trucos. Les digo de la religión, luego van a ver el video de la religión, que es un pilar muy importante, la parte militar, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya con esa explicación así, espero que haya sido breve y didáctica, les pongo las circunstancias actuales. Más o menos por ahí del año 1700, más o menos, póngale 100 años menos, 100 años más, se empezó a desarrollar una nueva clase que no provenía ni de la milicia, ni tampoco de los gobernantes, de los reyes, ni tampoco de la parte religiosa. Ya saben que en ese tiempo la religión pues tenía un poder impresionante y era el mecanismo de control social para explotar a la gente. Le decían que pues en esta vida no acumulaban riqueza, porque iban a vivir en un paraíso, y todo el producto de su trabajo pues se lo daban a los reyes, como para agradar a los dioses, y cuando murieran pues iban a ir a un paraíso, ¿no? A vivir una vida bien chingona como los reyes. Obviamente eso son mentiras, es una estafa, es un cuento que se le programó a las sociedades desde hace milenios, y se lo creían, y los que no se lo creían, pues ahí estaba la milicia, ¿no? Para hacerlos creer a la fuerza. Y así funcionaban las cosas hasta que se empezó a desarrollar un poquito más la parte de los objetos, vamos a ponerlo así, de las mercancías, es la palabra más adecuada. Regularmente pues la poca propiedad privada que podía tener una persona se limitaba pues a su ropa y a uno que otro objeto extraño, vamos a ponerlo así, una moneda de oro, de plata, de cobre, una espada, un carro, un carruaje, etcétera. Pero cuando empieza a haber mucho desarrollo por aquellos siglos, que empiezan a haber objetos, a desarrollarse cosas como pues inventos, vamos a ponerlo así, sobre todo en China,
empieza pues a haber algo de acumulación de riqueza y de productos. Se diversifica mucho el comercio en el mundo y se empiezan a mover productos y mercancías en aquellas épocas, desde China, la India, hacia Europa, África, etcétera. Toda esta parte se conectó. Obviamente eso tuvo que pasar por un proceso de milenios, que se lo estoy sintetizando así muy preciso para entender la temática de la pobreza. Nada más que les tengo que decir todo ese preámbulo para poderles explicar por qué en la actualidad hay tantos pobres y va a seguir habiendo pobres y no se van a acabar, ¿verdad? En ese sentido, cuando empieza a ocurrir eso, los comerciantes pues ven ahí su jugada. Recuerden que como ya no, la población como tal empieza a dedicarse a diversificar sus actividades, se crea el herrero, se crea el carpintero. Está el ejemplo de un famoso profeta que yo creo que ya saben, el alfarero, etcétera. Y los comerciantes regularmente no crean nada más lo que hacen es comprar o hacer trueques de las mercancías, intercambiarlas y obviamente pues generar ahí una ganancia, ¿no? Esa forma de transporte de una mercancía y intercambio hacia otras culturas, sobre todo China, India y la parte de África, y también de las mercancías que por acá había en el mundo, que habían descubierto entre comillas, que fueron a conquistar y a saquear, pero es otra historia eso, en América, el continente americano. Esa clase comerciante con el paso del tiempo se convierte en una aristocracia, en una burguesía que viene siendo pues la gente que empieza a acumular riqueza. Y ahí es donde se rompe el patrón, vamos a ponerlo así, histórico de, no sé, unos 18,000 años, donde prácticamente siempre eran los mismos los que tenían la riqueza, que eran los gobernantes, los sacerdotes y los militares. ¿Y qué cambia aquí? Que ellos empiezan a acumular dinero, y es donde surge una situación bien interesante. Se dan cuenta de que siempre los que son personajes públicos, vamos a ponerlos así, la parte de los reyes, de los gobernantes, sacerdotes, gente pública que acumula riqueza, históricamente los derrocan, se mueren o son objeto, ¿no?, de escrutinio público. Entonces se da conjuntamente la revolución industrial, donde empieza a haber muchísima producción a través de las máquinas. Se explota la fuerza de trabajo de la población y se crean un montón de materias y de cosas, de objetos, pues la mayoría inútiles, pero que pues por la avaricia, lo que sea, empiezan a ver la acumulación de riqueza. Esta gente se da cuenta que pues necesita algo para evitar que le quiten sus propiedades, y pues así se crea mágicamente, vamos a ponerlo así, ingeniosamente, lo que viene siendo los estados y las famosas repúblicas democráticas, por allá en el año 1700, donde empieza Estados Unidos, empiezan los demás países, con la idea promovida por estas personas, no con la intención de redistribuir la riqueza, no, sino asegurar sobre todo la propiedad privada, que ellos sigan poseyendo la riqueza, que exista alguien que trabaje para que ellos la conserven sin que ellos se tengan que ensuciar las manos. En este sentido son los políticos, la estructura social, estructura de un estado, y pues seguir explotando la fuerza de trabajo.
que en otro video les voy a platicar bien ahí lo que nos dice este señor Marx Engels y Milton Friedman, etcétera, de cómo funciona pues todo este tipo de, vamos a ponerlo así, trucos o tranzas o estrategias para aprovechar y explotar la fuerza del trabajo de las personas y acumular riqueza a través de los demás. Bien, hasta este punto llegamos a la creación de los estados, como les platicaba. Ya hay vamos a ponerlo así, un mecanismo de legitimar y asegurar a través de los marcos normativos al derecho constitucional, a la parte de derecho internacional, que se respete la propiedad privada, que sobre todo le conviene obviamente a los que tienen mucho poder y muchas propiedades, porque pues a los que tienen poco en general les da igual, por decirlo de un modo. Se va evolucionando, se va desarrollando esta idea y estas personas pues muy listas empiezan a desaparecer, entre comillas, del ojo público, vamos a ponerlo así. Ahí también se crean los famosos banqueros, que los banqueros son otra, bueno, no es una estafa como tal. Los primeros banqueros pues no había, yo no le veo ningún problema. El detalle es que ahorita los banqueros ya se convirtieron en otra cosa, pero eso es otro tema de otro video. Bien, cuando se desarrolla los aparatos ideológicos de los estados, la estructura social, pues a través de las escuelas, a través de las instituciones, se programa a la población para trabajar protegiendo los valores de la democracia, los valores de la libertad, etcétera. Y ese trabajo que hace cada individuo, una parte de ese valor de este trabajo, que viene siendo más o menos el 90%, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, vamos a suponer, aquí en Estados Unidos, un ejemplo nada más, viven 300 millones de personas y cada una en general tiene un valor de $100, lo que viene siendo el valor de su trabajo, lo que hace la transformación de las materias primas en productos, el traslado de los mismos, la venta, todo lo que se les ocurra de toda la superestructura y cadena productiva, así de simple el trabajo de cada uno, que viene siendo lo que le llaman que el salario mínimo, pero imagínense que cada uno vale $100. La mecánica, la fuerza que utiliza en toda esa dinámica vale 100, y por eso le pagan por su trabajo $100 al día, un ejemplo. Pues de esos $100 que le pagan, resulta que el valor de ese trabajo que realizó es de 1,000. ¿Qué pasa con ese dinero? Aproximadamente de esos 1,000, unos 700 se van para esta gente que les digo que es bien listilla, que es la que controla los gobiernos. 200 más se van para el Estado, para mantener a la clase gobernante, a la milicia, y mantener el orden, bla bla. ¿Qué pasa con eso? De esta manera se asegura que pues la persona trabaje para estos poquitos que están aquí en la pirámide, ese 0.7% de la población que tiene, ojo, 0.7% de la población, ni siquiera es el 1%, tiene el equivalente a la riqueza que acumula, al igual que más de 3.474 millones de personas. Fíjense nada más la barbaridad, pues cómo les puedo decir, el desequilibrio. En cuentas resumidas es como si en el mundo hubiera 100 personas, una persona tiene lo mismo de riqueza que 90 personas. Y las 90 personas trabajan todos los días
y le dan el 90% de su riqueza sin saberlo a esa persona, que ni saben su nombre, ni sabe quién es. Así funciona el mundo. ¿Por qué se los platico así, con esta dinámica tan histórica, vamos a ponerlo así, y algo didáctica y curiosa, con ciertos elementos de analogías? Porque lo que dicen los gobiernos, lo que dicen los organismos internacionales es que algún día, si le echan ganas, ¿no?, todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del mundo, o todos los países, vamos a ponerlo más fácil, van a ser desarrollados. Y gran mentira, no se puede, porque el desarrollo que nos meten en la cabeza, el desarrollo material, implica precisamente una transferencia de riqueza que no es posible mantener en la tierra. Les voy a poner el porqué. Por acá en China, lo dijo uno de los comandantes, fíjense nada más, de Xi Jinping, que si la población de China tuviera el mismo poder adquisitivo y las mismas propiedades y el mismo desperdicio y la misma vida que los que viven acá, en Norteamérica, en esta parte, pues se necesitarían unas 3 tierras para, vamos a ponerle así, explotarle todos sus recursos a estos 3 planetas Tierra, explotar las poblaciones y poder hacer que estos que viven aquí, estos 1.400 millones, tuvieran la misma vida que estos que están aquí, que estos 300. Y ese es un ejemplo nada más, porque obviamente aquí hay una situación de muchísima desigualdad, pobreza también en esta parte de Norteamérica, nada más que lo estamos haciendo un ejemplo didáctico. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto histórico, vamos a ponerlo así. Por eso les digo que sí se puede acabar con la pobreza, pero no se puede. Sí se puede de la siguiente manera. Lo que se tendría que hacer es primero acabar con los ricos. Ahí está el primer ejemplo. Para que pueda acabar la pobreza, tenemos que regresarle ese valor de la fuerza de trabajo que les decía, que va en general, les platicaba que le pagan $100 a una persona, pero el valor de su trabajo son 1,700, se los queda los banqueros, la oligarquía, los de BlackRock, no sé, vamos a poner esta pequeña parte de la población muy inteligente que ni siquiera sale en las revistas de Forbes ni nada. Ellos se quedan con ese dinero, son los que manejan y controlan el mundo, y el otro 200% que va para mantener privilegios a la clase gobernante y a la clase política de los países, para que mantengan el control, para que siga funcionando igual así, digamos así, les dan las migajas, pero con esas migajas pues llevan una vida mejor que la mayoría, y pues voilà, vamos a ponerlo así, se asegura que funcione el sistema igual para que ellos tengan una vida de opulencia y los demás no. Y aquí está otra de los trucos. Para acabar con la pobreza sería necesario que esos $1,000 que le tocan a cada quien por el producto de su trabajo, vamos a ponerlo así, pues se les redistribuyeran de manera, vamos a ponerlo así, sustentable hacia sí mismos y hacia la sociedad. Prácticamente sería un sistema, ¿cómo lo podemos poner? Semi-híbrido, socialdemócrata, comunista, capitalista, no sé cuál sería el término, que pudiese llegar a eso. En términos teóricos se le llama plutarquía o algo así, no me acuerdo bien el término, que es pues viene siendo una redistribución de la riqueza
como lo decían acá en los países comunistas, donde se supone que el Estado es dueño de todo, no existe propiedad privada, con la idea de que no haya acumulación y que todos trabajen para todos, pero es la misma. O sea, en la teoría está bien, pero en la realidad no pasa. Los que están en el gobierno, pues son los que viven como reyes, los que se llevan esos 700 y 200, así ya 900. Entonces, para poder acabar con la pobreza, pues se necesita acabar con todos estos listillos que se llevan el plusvalor de la fuerza del trabajo. Y ahí es donde está el detalle y el problema. Porque, bueno, había un papa, no me acuerdo si fue el Papa Pío I o II, que decía, hay una frase muy famosa que decía que hay que acabar, cuando hubo una hambruna que sufrió Europa, sugirió, dice, pues vamos a acabar con todos los pobres, ¿no? Pues vamos envenenándolos y así acabamos con la pobreza. Inmediatamente le dijeron, pues no, cállate. Le explicaron lo que les expliqué, pero de una manera mucho más larga. Le dijeron no, porque pues gracias a todos los pobres nosotros vivimos como ricos. Para que haya pocos ricos tiene que haber muchos pobres, porque esa riqueza en exceso que tenemos es la que producen, o la que debería estar de manera equitativa en esas personas. Entonces, pues, ¿para qué le dijeron a ese pobre? Para que podamos haber ricos, pues tiene que haber un chingo de pobres. Entonces, gracias a la pobreza hay ricos. Entonces, ¿cómo vas a eliminar la pobreza? Si la eliminas, significa que tienes que acabar con la riqueza. Que este porcentaje que está acá arriba, de naranja, se lo redistribuyes a todos estos que están acá. Y ahí pues entra el gran problema, si se puede. De manera física, de manera real, se puede hacer también de manera teórica, pero pues no lo van a hacer, obviamente no. Antes el sistema de control por excelencia, que era a través de las instituciones del Estado, donde las escuelas te forman para ser pues mano de obra, trabajador, era complementado e impulsado por la religión a través del terror psicológico, y así pues se seguía el ciclo, ¿no? Trabajaban los obreros motivados por los garrotazos, por el hambre, o si no por la religión. Y ahora tenemos otro sistema más chingón, vamos a ponerlo así, que es el marketing, el capitalismo, en cierto sentido, que te genera, como lo vimos en el video, ojalá y lo reproduzcan para que entiendan más de esa parte, que explotan tus vacíos, como vimos en el video de las desviaciones. Entonces ahora ya no necesitan como tal la religión, ya con la simple ambición y la idea que les venden a las personas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, del cine, de la música, que todos, esa es la idea, les venden que todos pueden llegar ahí, que están jodidos y pobres porque no, pues porque quieren, porque no son emprendedores, etcétera, porque no se quieren poner a leer, a estudiar, a trabajar duro, etcétera. Y nos ponen los ejemplos de gente como los que crearon Google, Facebook, Microsoft y otros por ahí que crearon empresas y que se volvieron millonarios, lo cual sí fue cierto, pero son casos contados. Vamos a ponerlo así, en el planeta Tierra, acá tenemos la estadística, literal, ya casi vamos a llegar a los 8,000 millones. Pues de esos 8,000 millones, eso ya está planificado, no crean que es cuestión de suerte. De esos 8,000 millones que prácticamente somos, pues 7,900 millones están destinados a trabajar para sobrevivir y jamás van a dejar la clase social en la que están, y el producto de su trabajo, de esos $1,000 que les digo que les toca, les van a seguir quitando 700 para las élites
200 para el gobierno y se van a quedar con sus 100. Entonces, cuando piensen que esas personitas que hicieron eso, pues esas personas son el 0.0000001% de los que pudieron saltar o vamos a ponerlo así, cambiar de esa realidad a través de sus inventos, y lo cual pues implica que las probabilidades de que ustedes salgan de la pobreza o salgan de la clase media baja o de la famosa clase media, que también es otro de los sistemas de control que te da poquitos estímulos de placer, por decirlo así, un poder adquisitivo de migajas que te dan los de acá arriba, implica que tiene ellos y todos los demás que vienen en la pirámide que están acá, que viene siendo pues el 99% de la población, o nosotros vamos a ponerlo así, de este triangulito, 0.7% de la población mundial, que son los que son dueños de pues toda la riqueza, vamos a ponerlo así, el 99.3% donde estamos todos los demás, tenemos un 0.00001% de probabilidades de llegar acá, o sea, prácticamente ninguna. Es más fácil que se saquen la lotería y esos millones se los acaben a que formen parte de estos, porque estos no tienen millones como ustedes creen. Es una situación de billones, de un control. Bueno, imprimen el dinero, para decirles así, están más arriba de eso. Entonces yo creo que quedó muy claro la explicación de que a través de la historia esos listillos que vieron que se podría pues vivir a través de los demás, se fueron haciendo de generación en generación, fueron pasándose la voz, fueron educándose, vamos a ponerlo así. El primer gobernante pues le pasó a su hijo y a sus hijas los secretos para mantener a la población trabajando para ellos, y el alfarero, el agricultor, se le aseguró también que se le transmitiera el conocimiento de la agricultura y la subordinación a sus hijos para que trabajara para los otros, y lo justificara con pues porque así funcionan las cosas, porque así lo mandan las deidades, etc. Así a través de la historia humana ha sido lo mismo. Entonces estas personas que están acá pues van a educar a sus hijos pues para seguir con el negocio, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y que todos los demás, a través de toda la industria cultural, de la música, de las instituciones, de los sistemas educativos, de todo, si el sistema social, pues permanezcan aquí. Y obviamente se les vende la idea, o se nos vende la idea de que no, pues un día tú puedes ser rico, o un día todos vamos a llegar a un estándar de vida acá como de millonario, pues no se puede. Ya les expliqué cómo funciona esto. Si quieren un día acabar con la pobreza en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es acabar con la riqueza. Bueno, no acabar a lo mejor en un sentido literal, sino sería redistribuirla, acabar con los ricos o los super ricos. Redistribuirla y asegurar un mecanismo que yo creo que no existe hasta la fecha, o no sé si exista, de redistribución de la riqueza. A lo mejor a través de las famosas cadenas de blockchain, podría ser. Ya se intentó el comunismo, ya se intentó el socialismo. Teóricamente no están tan mal, pero la práctica no funciona. Nunca han funcionado. Ni siquiera el capitalismo ha funcionado como tal, porque decía Milton Friedman que pues se regulaba solo el mercado y precisamente hacía esa redistribución de la riqueza que les estoy diciendo. De los 700 que se llevan unos listillos, pues se supone que a través del mercado se iban a redistribuir solos, y no pasa así, no se puede, de esa manera no. Entonces
existen comunidades en el mundo que están experimentando, muchas, en varias partes del mundo, están experimentando esos sistemas sociales, políticos, económicos, redistributivos y prosociales. El problema radica en que implica que todos, así, pues tengan que vivir igual. O sea, no puede haber alguien más rico, porque en ese momento pues empieza a pasar lo que tenemos en la realidad ahorita. Entonces, si le preguntan a la mayoría de la gente que está en esa situación de riqueza, que tiene que dejar de hacerlo para que los demás vivan bien, pues va a decir que no. Y si le preguntan a los poquitos o a todos los muchos que están en esa clase gobernante o en esa clase que les llegan las migajas, que se le llama clase media, que tienen que renunciar a parte de ese, vamos a ponerlo, estilo de vida subordinado, de esclavo contemporáneo, pero con ciertos mecanismos de gratificación, que pueden acceder a un carro, una computadora, pueden acceder a vacaciones, que es una vida pues esclavizante, pero que tiene ciertos estímulos y que dicen, bueno, pues se conforman, ¿no? Si les dicen que hay que renunciar a eso para que todo el mundo pues viva bien, o todos vivamos iguales, pues no van a querer, porque nos han educado a que pues seamos hedonistas, egoístas, mercantilistas, y que nos fijemos en la riqueza material y no en la riqueza colectiva, espiritual y natural. Entonces todo se centra pues en la situación de la propiedad. Quítele todos los objetos, todas las mercancías, todas las cochinadas que pueden comprar en el supermercado, en una tienda electrónica, quiten todo eso y damos un pasito. Pero seguimos en una situación igual, porque recuerden cuando les comenté la historia que pues hace 20,000 años no existía nada de esos objetos y de todos modos había listillos que se aprovechaban o se aprovecharon y pues vivieron a costa de los demás. Entonces está bien cabrón, está bien interesante, porque sí se puede acabar con la pobreza, pero hay que redistribuir la riqueza. Y para que eso pase en un mundo donde hay casi 8,000 millones de habitantes, prácticamente ya 8,000, para que todos asuman un rol colectivo, prosocial, ay cabrón, está bien difícil. Tienes que reprogramar a toda la gente. Y sí se puede, así como se ha programado durante 20,000 años el mismo modelo, aunque con diferentes técnicas y con cada vez más avanzadas técnicas de control y programación social. También se puede hacer lo otro, ¿no? Nada más que eso se los dejamos de tarea en otro video. Escríbanme aquí en los comentarios cuál sería la idea para pues lograr que se acabara la pobreza, para hacer que estos 0.7% le redistribuyan su riqueza al otro 99.3% de la población, y un sistema que evite que las personas acumulen, que se vuelvan ávaras, desviadas, que luchan por el poder y por la riqueza. ¿Cómo lo harían? Pues ahí está el libro de Aldous Huxley, se lo recomiendo que lo lean. Él platica y promueve un sistema a través de un control bien interesante, donde desde pequeños los bebés son programados. Pero ese es un libro que yo lo recomiendo porque pues nos da una exhibición de cómo funciona el mundo también. Eso será todo. Este video sí estuvo larguito, muy bueno. Luego vamos a hacer uno bien preciso y cortito, que dé muy gráficamente este relato, con una exposición gráfica, porque lo amerita. Igualmente espero y les haya servido, y recuerden, sí se puede acabar con la pobreza. Hasta luego, psicoacústicos y psicoacústicas.